A lo largo de la historia, ha habido historias de profetas, santos y sabios que parecían poseer una conexión extraordinaria con Dios. Tuvieron visiones, recibieron revelaciones divinas y vivieron en un estado de paz más allá de la comprensión humana. Pero ¿y si hubiera un secreto que todos compartieran, uno oculto a plena vista? ¿Qué pasaría si la clave para desbloquear la conciencia superior, para escuchar la voz de Dios con mayor claridad, hubiera estado con nosotros desde el primer aliento que tomamos? La Biblia nos dice en Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El aliento fue el primer regalo divino otorgado a la humanidad. Y, sin embargo, muchos hoy viven sin comprender su verdadero poder. Hay una forma de respirar que nos conecta con Dios, con la sabiduría y con un estado superior de conciencia. Quienes han descubierto este antiguo secreto afirman que ha transformado sus vidas espirituales. ¿Pero cómo? ¿Y por qué la Biblia lo insinúa sin que mucha gente se dé cuenta? Quédate conmigo, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que experimentas a Dios para siempre. El ritmo de la vida está marcado por un acto simple pero profundo, la respiración. Es el primer movimiento que hace un recién nacido, la fuerza invisible que sostiene cada momento y el acto final que desaparece cuando la vida llega a su fin. Sin embargo, para algo tan esencial, tan constante, a menudo se pasa por alto. Pocos se dan cuenta de que dentro de esta función ordinaria se esconde un misterio extraordinario, una conexión directa con lo divino. En las Escrituras, el aliento no es simplemente aire que llena los pulmones, es algo mucho más grande, algo sagrado. Los antiguos hebreos entendieron esto íntimamente. La palabra ruach no solo significaba aliento, sino también espíritu. Esto no fue una coincidencia sino una revelación entretejida en el tejido mismo de la existencia. El aliento dado a Adán en el Edén no era solo aire, era el Espíritu de Dios, animando el polvo sin vida y transformándolo en un alma viviente. Esta comprensión no era exclusiva de las enseñanzas hebreas. Los griegos también reconocieron este vínculo sagrado. La palabra pneuma tenía un doble significado, aliento y espíritu, inseparablemente entrelazados. Era como si todos los que buscaban la sabiduría hubieran vislumbrado la misma verdad, que la vida misma no es meramente biológica, sino espiritual. Cada respiración es más que una necesidad física, es un ritmo sagrado, una conversación silenciosa con el Creador. Job 33:4 susurra una verdad que muchos han olvidado, el Espíritu de Dios me ha hecho, el soplo del Todopoderoso me da vida. Este verso no es solo poético, es una clave divina. Revela que la esencia misma de la vida no es algo que generamos nosotros mismos sino algo dado. Cada inhalación es un regalo. Cada exhalación es un recordatorio. Si el aliento proviene de Dios, entonces respirar es tocar lo divino. Y, sin embargo, a pesar de este don, muchos deambulan por la vida sintiéndose alejados de Él. Las oraciones se sienten vacías. El silencio resuena con un anhelo sin respuesta. El peso del mundo se vuelve más pesado y en lo más profundo del corazón hay un dolor por algo más. Surge la pregunta, ¿por qué? ¿Será que la vida moderna ha distanciado a la humanidad del aliento mismo que la sustenta? ¿Que en medio del clamor de responsabilidades, distracciones y ruido interminable, la gente ha olvidado cómo respirar con Dios? Las Escrituras hablan de profetas que se retiraron al desierto, de Jesús retirándose a las montañas para orar, de momentos de soledad donde tuvieron lugar encuentros divinos. ¿Fue simplemente la ausencia de ruido lo que les permitió escuchar a Dios? ¿O había algo más profundo, una forma olvidada de respirar, una postura del alma que abrió las puertas a la revelación?
Hay quienes han redescubierto este aliento sagrado. Describen experiencias que trascienden las palabras, momentos en los que la claridad inunda la mente, donde las cargas se levantan como si se las llevara el viento. Algunos hablan de una paz tan profunda que silencia las dudas. Otros hablan de una presencia tan cercana, tan innegable, que quedan temblando, asombrados y humillados. Estos no son meros sentimientos, son encuentros con lo divino, posibles gracias a algo tan simple y tan pasado por alto, la forma en que respiran. No se trata de mera técnica. No se trata de manipular la respiración para conseguir un efecto, como si Dios pudiera ser convocado como una fuerza de la naturaleza. No, se trata de alineación. Se trata de volver al diseño original, de inhalar con conciencia del dador y exhalar con entrega a su voluntad. Se trata de darnos cuenta de que la respiración en sí misma no es aleatoria ni carece de significado, sino una invitación siempre presente a la comunión con Dios. Y aquí reside la mayor tragedia, la mayoría nunca se dará cuenta de ello. Vivirán sus vidas corriendo de una tarea a otra, llenando sus días con un movimiento interminable, sin detenerse nunca a notar el ritmo sagrado dentro de ellos. Clamarán a Dios para que hable, pero nunca calmarán su respiración lo suficiente para escuchar. Buscarán significado mientras ignoran aquello que los ha sostenido desde el momento en que nacieron. Pero para aquellos que hacen una pausa, que realmente escuchar, no con los oídos, sino con la respiración, algo cambia. El mundo se desacelera. El ruido se desvanece. Y en esa quietud, se recuerda algo antiguo y eterno, que, para empezar, el aliento que habían dado por sentado nunca fue suyo. Siempre fue suyo. Siempre fue santo. Y respirar con conciencia es retroceder a la presencia de aquel que lo dio. Quizás por eso Jesús, en sus momentos finales en la cruz, entregó su espíritu con un último suspiro. No era solo un símbolo de muerte, era el cumplimiento de la verdad que había estado allí desde Génesis. El aliento vino de Dios y, al final, regresó a Él. Si el aliento es vida y la vida es espíritu, ¿qué significa entonces? ¿Respira como Dios manda? La respuesta puede estar más cerca de lo que nadie se haya imaginado. Puede que esté en el mismo aliento que estás tomando en este momento. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿estás respirando con conciencia del dador o has olvidado el don sagrado que llevas dentro? Las mayores revelaciones de la historia no se dieron en momentos de caos. No fueron gritadas entre el rugido del viento ni escritas en tablillas en medio de una multitud. Vinieron en silencio, en soledad, en la quietud de un alma plenamente presente ante Dios. Este es el camino de los profetas. Este es el camino de aquellos que buscaban lo divino no en el ruido, sino en el ritmo de su propia respiración. Moisés subió al monte Sinaí y permaneció allí 40 días y 40 noches. Solo, sin comida ni agua, se preparó para recibir las palabras del Todopoderoso. Las Escrituras dicen poco acerca de lo que hizo durante esos largos días de espera, pero la verdad es clara, no estuvo simplemente ocioso. Su mente no estaba llena de pensamientos errantes ni de distracciones terrenales. Estaba entrando en un estado más allá de lo físico, un estado en el que su espíritu podía estar plenamente en sintonía con Dios. Y entonces llegó la revelación. Se dieron los mandamientos, se estableció el pacto. ¿Pero fue solo el ayuno lo que lo preparó? ¿O había algo más profundo, una práctica oculta que le permitió alcanzar este elevado estado de comunión? El patrón es inconfundible. Jesús mismo, antes de asumir su divina misión, hizo lo mismo. 40 días en el desierto, un tiempo de ayuno, sí, pero más importante aún, un tiempo de entrega. Sin distracciones, sin ruidos, solo respiración y oración,
una profunda comunión con el Padre. Estos momentos de revelación divina no son coincidencias. Son evidencia de una práctica antigua que ha sido en gran medida olvidada en los tiempos modernos. Los antiguos sabían que para recibir la voz de Dios había que estar en silencio. No solo físicamente quietos, sino interiormente quietos. Esta quietud no fue forzada, respiró a la existencia. Elías aprendió esto de la manera más profunda. Cuando huyó al monte Horeb, buscando refugio en una cueva, la presencia de Dios no llegó con un viento fuerte. No fue en el terremoto ni en el incendio. Llegó en un suave susurro. Un susurro. Un respiro. ¿Fue esto un mero detalle poético o fue una revelación de algo más profundo? Quienes han estudiado este pasaje detenidamente creen que no se trataba solo del sonido, sino del estado en el que tuvo que entrar Elías para percibir a Dios. Las fuerzas violentas de la naturaleza, las distracciones, el ruido, el caos abrumador, no eran allí donde se encontraba Dios. Pero en la respiración tranquila y rítmica, en el momento en que todo lo demás se desvaneció y solo quedó la conciencia de Dios, allá era su presencia. Este entendimiento no se limitó a los profetas de Israel. A lo largo de la historia, aquellos que buscaban a Dios con corazones puros conocían instintivamente esta verdad. En las antiguas tradiciones monásticas, el acto de ralentizar la respiración, de profundizar cada inhalación y exhalación, no era un ritual, era un medio de alinearse con lo divino. Los propios salmos reflejan este misterio: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud no es solo externa, es un estado del alma que se alcanza a través de la respiración, de la entrega, del aquietamiento de todo menos de Dios. Quienes han redescubierto esta práctica en los tiempos modernos informan de algo sorprendente. Cuando ralentizan su respiración, cuando permiten que se vuelva profunda, rítmica, intencional, sienten que algo cambia. El ruido del mundo se desvanece. La ansiedad se disuelve. Una paz más allá de la comprensión se apodera de ellos, como si los mantuvieran en presencia de algo vasto, algo sagrado. Algunos describen un conocimiento, no con palabras ni con visiones, sino con una comprensión tan clara que no necesita explicación. Es como si se les hubiera insuflado la sabiduría misma. Pero si un acto tan sencillo puede abrir la puerta a la comunión divina, ¿por qué no se habla más de ello? ¿Por qué no se enseña este conocimiento sagrado en todos los lugares de culto? Quizás sea porque el mundo moderno es demasiado ruidoso. Quizás la gente haya olvidado cómo escuchar. La oración se ha convertido en una lista de peticiones, pronunciadas con palabras apresuradas, dejando poco espacio para el silencio. Pero ¿qué pasa si las mayores revelaciones no se expresan con palabras? ¿Qué pasa si se dan por vía respiratoria? Los profetas lo sabían. Los que caminaron más cerca de Dios comprendieron que la voz del Todopoderoso no es algo que compita con el ruido del mundo. Es algo que requiere que el mundo sea silenciado primero. Pero ¿cómo se llega a este lugar? ¿Cómo se puede desbloquear este estado de conexión divina que entendieron Moisés, Elías y el mismo Jesús? Hay un método. Una práctica olvidada. Una forma de respirar que alinea el cuerpo, la mente y el espíritu con la presencia de Dios. Quienes lo han encontrado hablan de transformación. Una claridad que no se puede explicar. Una cercanía a lo divino que es innegable. Y, sin embargo, pocos lo buscan. Son aún menos los que lo encuentran. Pero para quienes lo hacen, todo cambia. La pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a escuchar, no solo con tus oídos, sino también con tu respiración? Hay verdades en las Escrituras que no gritan, sino que susurran. No están ocultos, pero pocos los ven. No son complicados,
pero pocos los entienden. Uno de estos misterios está entretejido en las páginas de la Biblia, oculto en el acto mismo que sustenta la vida misma, respirar. La respiración es sagrada. Es lo primero que se le dio al hombre cuando fue formado del polvo, lo último que se entregó cuando la vida en la tierra llega a su fin. Y, sin embargo, en el espacio entre ese primer aliento y el último, pocos reconocen su significado. Es tan constante, tan sencillo, que a menudo se ignora. Pero aquellos que han estudiado profundamente las Escrituras saben que escondido dentro del ritmo de la respiración hay un método, un patrón divino que, cuando se sigue, puede alinearnos con la presencia de Dios. Este método no es nuevo. Ha existido desde el principio. Se encuentra no solo en las palabras de la Biblia, sino en los espacios entre ellas, en las pausas entre las oraciones habladas, en la quietud que permite escuchar la voz de Dios. Los profetas lo sabían. Los místicos lo entendieron. Y aunque muchos lo hayan olvidado, su poder permanece. El patrón es simple, pero profundo. Refleja el orden natural de la creación misma, un ciclo de recepción y liberación, de entrega y renovación. Quienes lo han redescubierto describen una paz que sobrepasa la comprensión, una claridad que se siente como si viniera de más allá de ellos mismos. El primer paso es la inhalación. No cualquier respiración, sino una aspiración profunda e intencionada de aire por la nariz. Este es el aliento de vida, el aliento que le fue dado por primera vez a Adán en el jardín. No es simplemente oxígeno llenando los pulmones, es una invitación a que la presencia de Dios habite en nuestro interior. Cuando este aliento entra, uno debe tomar conciencia de su propósito. No es solo aire, es espíritu. En hebreo, la palabra ruach significa tanto aliento como espíritu. En griego, pneuma lleva el mismo significado. Inhalar es recibir, dejarse llenar de energía divina, reconocer que cada respiración es un regalo de Dios mismo. Pero el aliento no se libera inmediatamente. Se lleva a cabo. Suspendido. En este momento de quietud sucede algo poderoso. El cuerpo se aquieta, la mente se aquieta y la presencia de Dios tiene espacio para habitar. Este momento representa algo más grande que la mera respiración, refleja las pausas sagradas que se encuentran en las Escrituras, los momentos en los que el cielo se encuentra con la tierra. Considere las pausas en los Salmos, la palabra Sela, palabra de origen desconocido pero que a menudo se entiende como un silencio santo, un espacio de reflexión. Este momento de contener la respiración es Sela encarnado. Es la sagrada quietud antes de la próxima revelación. Es la morada de Dios dentro del templo del cuerpo. Y luego, la exhalación. Lenta y deliberadamente, el aliento se libera, no apresuradamente, no forzado, sino entregado. Así como la vida misma es un equilibrio entre recibir y dejar ir, también lo es la respiración. Las preocupaciones del mundo, las distracciones de la mente, los miedos que se apoderan del corazón, se llevan a cabo con la exhalación, dejando espacio para algo más grande. Es una liberación del control, una rendición a lo divino. Es el momento en el que se suelta todo lo que no es de Dios, todo lo que estorba, todo lo que agobia el alma. Es un recordatorio de que la vida misma no está sostenida por manos humanas sino sostenida por algo mucho más grande. Y luego, antes de la siguiente inhalación, hay otra pausa. Un breve momento de nada. Un espacio de entrega total, donde cesa todo esfuerzo. Este es el espacio donde el espíritu se mueve más libremente, el espacio donde se recibe la revelación, el espacio donde Dios habla en susurros demasiado profundos para expresarlos con palabras. Este ciclo, inhalar, contener, exhalar, hacer una pausa, no es simplemente una técnica. Es un ritmo espiritual, uno que alinea el cuerpo,
la mente y el espíritu con la presencia de Dios. Es un método que ha sido utilizado durante siglos por quienes buscaban una conexión más profunda, quienes comprendieron que para escuchar la voz de Dios, primero hay que silenciar el ruido del mundo. Los monjes y místicos a lo largo de la historia han utilizado prácticas similares, no como un fin en sí mismos, sino como un medio para entrar en una comunión más profunda. La repetición de oraciones, el canto de palabras sagradas, la respiración rítmica que los acompaña, todos apuntan a la misma verdad. Cuando el cuerpo está calmado, el alma puede elevarse más. Los estudios científicos confirman ahora lo que los antiguos ya sabían. La respiración controlada e intencional ralentiza el ritmo cardíaco, calma el sistema nervioso y aporta claridad a la mente. Pero más allá de la ciencia, más allá de la biología, hay algo más, algo que no se puede medir, sino solo experimentar. Quienes han practicado este ritmo sagrado describen una cercanía a Dios que desafía toda explicación. Algunos hablan de una profunda sensación de paz, como si estuvieran envueltos en la presencia divina. Otros describen momentos de comprensión repentina, como si les hubieran insuflado sabiduría. Otros dicen que en estos momentos de tranquilidad han sentido el amor de Dios de una manera que las palabras nunca podrían expresar. No es casualidad que el nombre de Dios, YHWH, se habla sin vocales, asemejándose al sonido de la propia respiración. Es como si su mismo nombre estuviera entretejido en el acto de respirar, como si inhalar y exhalar fuera pronunciar su nombre sin palabras. Esta no es una revelación nueva, ha estado ahí todo el tiempo. Escondido a plena vista, esperando a quienes tienen oídos para oír, a quienes están dispuestos a reducir el paso y escuchar. Pero pocos lo hacen. El mundo es ruidoso y está lleno de distracciones. La gente corre de un momento a otro, con la respiración entrecortada, la mente inquieta y el espíritu cansado. Oran, pero no se detienen a escuchar. Buscan respuestas, pero no esperan en la quietud donde se les dan las respuestas. Sin embargo, la invitación permanece. El aliento sagrado siempre está ahí, siempre esperando, siempre listo para alinearnos con lo divino. No es complicado. No requiere conocimientos especiales, solo voluntad. Una voluntad de respirar con intención, de calmar la mente, de entrar en el ritmo de la creación misma. Para quien lo ha descubierto, todo cambia. Para quienes lo buscan, la puerta está abierta. Pero la pregunta sigue siendo, ¿entrarás? Hay un cambio profundo que comienza a tener lugar cuando el ritmo de la respiración se alinea con lo divino. Es como si uno aprovechara una antigua corriente que fluye suave pero poderosamente, llevándolo a una época en la que la conexión entre el Creador y la creación no estaba rota. Cuando Adán y Eva caminaban al fresco del día, sin cargas, plenamente en sintonía con la presencia de Dios. A medida que el mundo se llena de distracciones, el simple y sagrado acto de respirar al ritmo de Dios ofrece un camino de regreso a ese estado de inocencia, paz y conciencia divina. Imagínese la primera vez que respira de esta manera. Al principio, puede parecer simple, un simple acto de aspirar aire, retenerlo por un breve momento y luego soltarlo. Pero con cada respiración deliberada, algo cambia. Puede que el mundo que te rodea no cambie inmediatamente, pero tú lo harás. Tus sentidos se agudizarán, tu conciencia se expandirá y la presencia de Dios parecerá menos distante. Te encontrarás notando las pequeñas sincronicidades que alguna vez pasaron desapercibidas, escuchando sus susurros con mayor claridad y sintiendo su guía en cada uno de tus pasos. En la quietud de este ritmo sagrado, puedes comenzar a percibir los movimientos sutiles de Dios dentro de tu vida. El mundo que te rodea te parecerá más vívido y lleno de significado.
Lo que alguna vez parecieron coincidencias se convertirán en señales claras de su dirección, su provisión y su presencia. Esos pequeños empujones, los que quizás antes hayas ignorado, ya no serán ignorados. Se sentirán como susurros divinos, guiando tus decisiones, conduciéndote por caminos que te resultarán nuevos y familiares, como si los hubieras recorrido antes en la presencia de Dios. Pero esta mayor conciencia no se limita únicamente a los sentidos espirituales. A medida que respires más intencionalmente, una paz profunda comenzará a arraigarse en tu interior. No será el tipo de paz que se obtiene al escapar de las pruebas de la vida. No, esta paz se instalará en tu corazón y en tu mente a pesar de las circunstancias. Es posible que aún enfrentes desafíos, que aún encuentres tormentas, pero en medio de ellas habrá una calma constante dentro de ti. Será el tipo de paz que Jesús prometió cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo da». Esta paz no se desvanecerá con el tiempo ni con las circunstancias. Se convertirá en un compañero constante, una marca de la presencia divina en tu vida. A medida que continúas respirando al ritmo del Creador, algo aún más profundo comienza a suceder. Tus oraciones ya no se sentirán como una obligación o un mero ritual. Se volverán vivos, íntimos y reales. Las palabras que pronuncies en oración ya no se sentirán huecas sino que resonarán con el aliento mismo de Dios. En la quietud de cada respiración, encontrarás que tus conversaciones con lo divino se vuelven más ricas, más inmersivas. Ya no estarás recitando palabras de memoria, estarás hablando desde el corazón, desde lo más profundo de tu ser, en comunión con aquel que te conoce íntimamente. Tus oraciones se convertirán en un intercambio sagrado, un diálogo que va más allá de las palabras y toca la esencia misma de tu alma. Habrá momentos en los que sentirás el peso de la presencia de Dios como nunca antes lo habías sentido. Tu respiración se convertirá en tu conexión con lo sagrado, tu puerta de entrada a una relación más profunda y significativa con Él. Cada respiración te llevará a su abrazo, elevándote por encima del ruido y la confusión del mundo, a un lugar de silenciosa entrega e intimidad divina. Pero esta transformación no es meramente espiritual. La ciencia también ha comenzado a descubrir el profundo impacto que esta forma de respiración puede tener en el cuerpo y la mente. La respiración lenta y consciente no es solo una práctica espiritual, también es una poderosa herramienta para la curación física. Las investigaciones han demostrado que la respiración profunda y rítmica puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, disminuir la presión arterial e incluso liberar el trauma almacenado en las células del cuerpo. El mismo acto de respirar de esta manera intencional envía un mensaje al cuerpo de que es seguro relajarse, sanar y liberarse. Durante años, muchos han cargado con heridas emocionales en sus cuerpos, incapaces de dejar atrás el pasado. Pero a medida que respiran con determinación, comienzan a sentir que el peso de estas cargas se alivia. Es como si el cuerpo, en su sabiduría, supiera que este ritmo es un retorno al alineamiento divino, un retorno al estado de armonía que existía antes de la caída del hombre. Esta curación no es solo física, es emocional, espiritual y es una restauración del alma. En un mundo cada vez más dividido y quebrantado, este retorno a la plenitud es nada menos que milagroso. Es como si al respirar en armonía con el diseño original de Dios, estuvieras accediendo a la esencia misma de la creación misma, un recordatorio de que todas las cosas fueron hechas para funcionar en perfecta unidad. El aliento se convierte en el puente entre lo terrenal y lo divino, el cuerpo y el espíritu, el alma y Dios. Este es el poder transformador de respirar con Dios, un poder que está disponible para todos los que estén dispuestos a hacer una pausa, respirar y escuchar. Los efectos no son solo inmediatos sino acumulativos.
A medida que practiques este ritmo sagrado a diario, descubrirás que tu conciencia se profundiza, tu paz crece y tu conexión con lo divino se vuelve más tangible. Te encontrarás caminando por la vida con un sentido de propósito y presencia que otros pueden notar, incluso si no pueden explicarlo. Es posible que se pregunten qué tiene usted, por qué parece comportarse con tranquila confianza y calma. Es posible que sientan la paz que te rodea y que se sientan atraídos por ella y anhelen experimentarla ellos mismos. Esta transformación no es un concepto abstracto, es real. Es tangible. Es el fruto de una vida vivida al ritmo del diseño de Dios. Al respirar, descubrirás que no solo estás respirando aire, estás respirando vida, paz, sanación y presencia divina. El poder de esta práctica no está en la técnica en sí, sino en la alineación que crea con el Creador. Es una invitación a regresar al Edén, a caminar una vez más en la presencia de Dios, a respirar la plenitud de su paz, su sabiduría y su amor. Y a medida que continúes con esta práctica sagrada, descubrirás algo verdaderamente extraordinario, no estás simplemente cambiando tu propia vida. Te estás volviendo parte de la restauración divina de todas las cosas. Estás dando vida al mundo que te rodea, ofreciendo paz a los quebrantados, curación a los heridos y luz a los oscuros. Y mientras lo haces, descubrirás que el aliento de Dios no está solo en ti, sino a tu alrededor, guiando, sosteniendo y transformando todo lo que toca. En un mundo que nunca se detiene, donde la cacofonía de la vida exige nuestra atención a cada paso, parece casi imposible permanecer quieto. Estamos constantemente rodeados de distracciones, el zumbido de la tecnología, el flujo interminable de pensamientos, las exigencias de las responsabilidades y el ruido constante que llena nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos llama a una paradoja: estad quietos y sabed que yo soy Dios. El Salmo 46 horas y 10 minutos nos invita a descansar, a silenciar nuestro corazón y a dejar que el mundo desaparezca, aunque sea por un momento, para que podamos escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo podemos permanecer quietos en un mundo que hace todo lo posible para mantenernos en movimiento? Sorprendentemente, la respuesta está en algo tan simple como nuestra respiración. Mientras el mundo avanza, la respiración sigue siendo constante, el ritmo de vida que nunca cesa, incluso cuando todo lo demás parece caótico. Es en este ritmo sagrado donde encontramos el espacio tranquilo para comunicarnos con Dios. A través de la respiración intencional y consciente, podemos crear quietud no solo en el cuerpo sino también en el alma. En ese silencio, Dios habla, no con un trueno o un viento fuerte, sino con una voz suave y apacible que a menudo pasa desapercibida en medio del ruido de nuestras vidas. Cuando respiramos profundamente, cuando ralentizamos el ritmo de nuestra respiración, entramos en un espacio divino, un espacio donde las distracciones del mundo se desvanecen y la presencia de Dios se vuelve palpable. Es en esta quietud que el alma se prepara para recibir la revelación divina. El llamado del salmista a quédate quieto no se trata solo de cesar el movimiento físico, sino de silenciar el ruido dentro de nosotros, el ruido de la preocupación, el miedo, la ansiedad y las distracciones interminables. Al respirar profundamente, permitimos que nuestro corazón se tranquilice y, en esa entrega pacífica, podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. No es coincidencia que a lo largo de las Escrituras la quietud se asocia a menudo con el encuentro con lo divino. Jesús mismo buscó la soledad, retirándose a lugares tranquilos para orar. Pero ¿qué pasaría si su secreto no estuviera solo en las palabras que pronunció sino en cómo se posicionó ante el Padre? Jesús, el Hijo de Dios, podría haber invocado cualquier forma de poder o sabiduría. Sin embargo, una y otra vez, eligió la quietud. Se retiró de las multitudes, de las exigencias de su ministerio,
para estar a solas con Dios. ¿Qué pasaría si, en esos momentos, él se estuviera alineando con el aliento divino, permitiendo que el ritmo de su cuerpo se sincronizara con la presencia eterna de su Padre? En esos momentos de tranquilidad, su aliento se convirtió en el canal a través del cual tenía comunión con Dios. Cuando pensamos en la vida de oración de Jesús, a menudo imaginamos las palabras que pronunció, pero tal vez pasamos por alto la postura de su cuerpo y su alma. Jesús conocía el poder del silencio, el poder de la quietud, el poder de la respiración. No fueron solo las palabras que pronunció las que lo conectaron con Dios, fue el estado de su ser, el alineamiento de su alma con lo divino y la silenciosa entrega de su corazón. Este es el secreto que podemos aprender de él. En el ajetreo de la vida, uno puede sentir que los encuentros espirituales son raros, como si Dios estuviera distante o en silencio. Pero ¿y si el silencio no es la ausencia de Dios, sino nuestra propia incapacidad para escuchar? Quizás hemos olvidado cómo alinearnos con Él, cómo hacerle espacio en nuestras vidas. Estamos tan atrapados en el ruido del mundo que no reconocemos la invitación divina a permanecer en silencio y saber que Él es Dios. Para verdaderamente saber, Dios debe experimentar su presencia en lo más profundo de nuestro ser, no solo a través de la comprensión intelectual, sino a través de una conexión íntima y personal. Y esta conexión se encuentra en la quietud. Es en el silencio entre respiraciones que Dios susurra a nuestras almas. Es en la desaceleración de nuestros corazones y mentes que podemos sentir su cercanía, su amor, su guía. Pero para hacer esto, primero debemos aprender a estar quietos. El arte de la quietud no es una actividad pasiva, es una rendición activa. Requiere intencionalidad. Requiere que dejemos de lado el peso de nuestros pensamientos, que abandonemos el esfuerzo constante y que permitamos que nuestra respiración nos lleve a un lugar de rendición silenciosa. Cuando respiramos profunda y lentamente, creamos un espacio donde Dios puede moverse. En ese espacio, su presencia ya no es algo lejano o abstracto, sino que se vuelve algo tangible, algo real. La quietud entre nuestras respiraciones es donde el cielo y la tierra se encuentran, donde el Espíritu de Dios puede moverse dentro de nosotros. Respirar con propósito, respirar con intención, se convierte en una forma de alinear todo nuestro ser con lo divino. Cada respiración se convierte en un acto de entrega, un reconocimiento de que no tenemos el control, que dependemos de Dios en cada respiración, en cada momento. En esta entrega encontramos la paz. El ruido del mundo se debilita y la voz de Dios se vuelve más clara. Las distracciones de la vida ya no tienen poder sobre nosotros. El corazón encuentra descanso y el alma se nutre. En esta quietud, comenzamos a comprender la plenitud del Salmo 46 horas y 10 minutos. Estar quieto es reconocer que Dios es Dios. Es dejar de lado nuestra necesidad de controlar, de arreglar, de resolver. Es reconocer que no estamos solos en este camino, que estamos sostenidos por aquel que creó el universo y que nos conoce íntimamente. Cuando estamos quietos, nos abrimos al flujo de la sabiduría, la paz y el amor divinos. Es en la quietud que recordamos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, amados y queridos, capaces de experimentar las profundidades de su presencia. La invitación a estar quietos no es solo una invitación a descansar, es una invitación a encontrarse con Dios. Es una invitación a dejar de lado el ruido y entrar en una relación más profunda e íntima con el Creador. Este es el camino hacia la revelación espiritual, el camino para conocer a Dios de una manera que trasciende las palabras y los pensamientos. Es un viaje que comienza con el simple acto de respirar, de desacelerar, de quedarse quieto. Y en esa quietud encontramos la paz y la presencia de Dios, esperando ser descubiertas. La cuestión no es si Dios está hablando, Él siempre está hablando.
La pregunta es si estamos escuchando. ¿Estamos dispuestos a aquietar nuestro corazón y nuestra mente el tiempo suficiente para escuchar su voz? ¿Estamos dispuestos a alinearnos con el ritmo de su respiración, a estar quietos y saber que Él es Dios? Cuando lo hagamos, descubriremos una profunda conexión con lo divino que nunca imaginamos posible. Y en ese encuentro encontraremos la paz, la sabiduría y el amor que tan desesperadamente buscamos. Desde el primer aliento que Dios le dio a Adán hasta el último aliento que Jesús tomó en la cruz, el aliento siempre ha sido más que solo aire, es vida, espíritu y conexión con lo divino. La forma en que respira influye en sus pensamientos, sus emociones y su capacidad para escuchar la voz de Dios. Puede ser una herramienta para aquietar la mente, abrir el corazón y elevar la conciencia. Entonces, te invito a probar esta práctica de respiración sagrada hoy. Reserva solo 5 minutos. Respira como si cada inhalación fuera un regalo de Dios y cada exhalación fuera una liberación de todo lo que te agobia. Y mientras lo haces, pregúntate, ¿qué pasa si la respuesta que he estado buscando ha estado conmigo todo el tiempo, escondida en mi aliento? Si este mensaje resuena en usted, no se lo guarde. Compártelo con otros y juntos redescubramos el don divino que Dios puso en nosotros desde el principio. Que puedas respirar en su presencia y exhalar su paz. Amén.